Esta investigación no es golpista, ni mucho menos tampoco es un quiebre del orden constitucional. Vamos a ir a tratar de analizar nuevamente, porque ha estado en la picota toda la semana, esta investigación que se le ha abierto en la Comisión de Justicia del Congreso de la República a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se suponía que este viernes iban a desfilar por allí algunos de los miembros de esta junta, pero se suspendió esta convocatoria. Todavía no se sabe muy bien cuándo van a ir, pero resulta que hay diferentes posturas. Han dicho varias de las personas que están en contra de esta investigación que atenta contra la separación de poderes. Han dicho también que no está claro por qué los quieren investigar y que más bien lo que quieren es eliminarlos del medio del camino. Nosotros estamos con dos abogados, el primero, el abogado constitucionalista Lucas Gersi, y el segundo abogado, Andy Carrión. Bienvenidos a los dos a Exitosa. Muy buenos días, Karina, gracias por la invitación, un honor estar acá, y muy buenos días también al doctor Carrión, gracias por la invitación. Gracias, Karina, por la invitación, y también al abogado Lucas Gersi. Muchas gracias por estar aquí. Empezamos con Andy Carrión. Doctor Carrión, ¿usted está de acuerdo con esta investigación? ¿Usted cree que sí se les puede investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Exitosa. Yo creo, Karina, si queremos realizar un análisis estrictamente jurídico con apego a la propia Constitución, pues debemos de señalar que el Congreso de la República tiene plenas facultades para poder investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esa facultad es inherente a la función propia que ejercen los congresistas como institución tutelar del Estado. Sin embargo, también debemos de señalar que ese poder que ellos tienen de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, si uno lo compara con una investigación penal, para iniciarla, uno requiere, por ejemplo, una sospecha inicial simple de la comisión de un delito. Es decir, existe un parámetro mínimo para poder iniciar la investigación penal. En este ámbito que ahora estamos conversando, uno de los parámetros que exige precisamente la Constitución para poder apuntalar, no la investigación, sino la decisión final, se refiere a la causa grave. Pero es evidente que también esta causa grave que existe para la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia requiere también un parámetro inicial para poder iniciar investigación. Por ejemplo, y solamente para mencionar este tipo de ejemplos que vamos a mencionarlos durante el transcurso de la entrevista, si hay una versión de una persona X en la que dice que un miembro de la Junta ha cometido un delito, no sería naturalmente suficiente para abrir una investigación, porque sería un rumor, sería una historia contada, por ejemplo, en algún medio, que no necesariamente tendría una base fáctica, es decir, un sustento fáctico, para que de esa versión únicamente se pueda abrir una investigación en contra de los miembros de la Junta. Así es que yo creo que existen ciertos parámetros, a pesar de la facultad que tiene el Congreso de la República, para poder no solo iniciar una investigación, sino también concluir en una eventual destitución de los miembros. Y algo final en esta intervención: las investigaciones, así sean constitucionales, Exitosa. son investigaciones individuales. Es decir, no puede investigarse a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin necesariamente individualizar cuáles son las faltas que cada uno de ellos ha cometido, porque la destitución no es generalizada, no es en bloque, sino que siempre, incluyendo las sanciones constitucionales, deben de ser analizadas miembro por miembro. De acuerdo. Entonces, desde la perspectiva de un abogado penal, nos dice cuáles son los pasos a los cuales nosotros también estamos bastante acostumbrados por todos los problemas penales que hemos tenido en el caso Lavajato, el Club de la Construcción. Entonces, aquí, ¿cuál es la causa, cuál es el indicio claro que ha habido en torno a la Junta Nacional de Justicia, y además que los delitos, las imputaciones son personalísimas? Doctor Gersi, no se ha identificado la causa grave, es decir, sí hay 5 elementos, pero 5 elementos imputados a todos.
¿dónde está la personalización y dónde está ese indicio gravísimo que inicia una investigación? A ver, antes que nada, estimada Karina, yo quiero manifestar que estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha mencionado el doctor Carrión, pero existen algunos puntos en los cuales de repente vamos a tener diferencias de valoración. En primer lugar, yo reconozco lo que dijo el señor Carrión, que es constitucional que el Congreso investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se ha señalado en varias oportunidades que esta investigación atenta contra el marco constitucional. Han habido sendos comunicados prácticamente diciendo que es casi golpista la investigación, y eso no es exacto. El Congreso tiene la potestad de investigar asuntos de interés público y en concreto el Congreso tiene la posibilidad de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, aquí no ha habido un rompimiento del orden constitucional. Podemos estar de acuerdo o no con la forma como el Congreso ejerce su competencia, con la pertinencia o no pertinencia de llevar a cabo la investigación, pero esta investigación no es golpista, ni mucho menos, tampoco es un quiebre del orden constitucional. El Tribunal Constitucional en muchas oportunidades ha señalado que en el ámbito de las investigaciones parlamentarias se aplica el derecho al debido proceso, pero el debido proceso en una investigación parlamentaria no es igual que el debido proceso en una investigación penal, ¿no es cierto? En el ámbito penal, el Ministerio Público tiene que seguir una serie de parámetros que no necesariamente van a poder aplicarse al ámbito de la investigación parlamentaria. Además, es verdad que como país nosotros tenemos menos regulación en el ámbito de la investigación parlamentaria y es un tema más nuevo y hay todavía algunas lagunas, pero esas lagunas no impiden que el Congreso ejerza la competencia. De repente deberíamos nosotros reformar el reglamento del Congreso para que la próxima vez que esto ocurra ya hayan pasos mucho más delimitados para la investigación. Pero lo que ocurre es que no hay ahorita una norma que te dice cómo tiene que ser esta investigación. Entonces, lo que tenemos que exigir es que se respete el derecho de defensa, lo que tenemos que exigir es que escuchen a los testigos, ¿no es cierto? Pero el Congreso tiene la facultad de hacer la investigación y tiene la facultad de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia en caso considere que hay falta grave. Ojo, esta remoción requiere una cantidad bien alta de votos, ¿no? 87 votos. Es decir, no va a ser un sector del Congreso nomás el que puede remover, sino se requiere un consenso muy amplio. Y además, en este caso, sí hay un hecho que es público que amerita una investigación. Yo no estoy de acuerdo que esto sea un rumor nada más. Hay un hecho público, objetivo, que yo creo que amerita una investigación. El hecho público objetivo es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia son los encargados de supervisar el comportamiento de jueces y fiscales. Y estos señores, que tienen que ser neutrales frente a jueces y fiscales, emitieron un comunicado respaldando a una fiscal, a la señora Zoraida Ábalos. Y la señora Zoraida Ábalos, de hecho, participó en la comisión que nombró a estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, de manera aparente, por lo menos, pareciera que habría una especie de conflicto de intereses. Y ese mero hecho ya es suficiente para investigar. Ojo, no estoy diciendo para cortar cabezas, ¿no? Pero este conflicto de intereses de yo favorecer a quien tengo que supervisar y yo favorecer además al que me nombró, a uno de los que me nombró, ya amerita que haya una investigación. La investigación es razonable, no es que per se sea golpista, como algunas personas lamentablemente han dado a entender a lo largo de los últimos días, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a regresar después de la pausa para que el doctor Andy Carrión me diga si es que esto es suficiente, porque hay cinco imputaciones, y estas 5 imputaciones hay algunas que parecieran ser bastante que digamos que no se podrían probar, por lo menos a priori, ¿no? Porque esta imputación de que fue presionado el presidente del Poder Judicial, tendrían que tenerlo sentado ahí para que diga si fue presionado o no. Pero esta publicación en todos los medios de comunicación pronunciándose a favor de Zoraida Ábalos
fue pues vista por todo el mundo. Entonces ahí sí tendríamos por lo menos un indicio. ¿Qué es lo que piensa de esto? Regresamos con su respuesta. Estamos con dos abogados, uno penalista, uno constitucionalista, dos puntos de vista para abordar el tema de la Junta Nacional de Justicia, que está siendo investigada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Le había dejado yo una pregunta a Andy Ortiz, abogado penalista, sobre si este hecho de que el pronunciamiento público de la Junta Nacional de Justicia respaldando a Zoraida Ábalos y pidiendo reflexión al Congreso de la República sobre una decisión tomada, la destitución de Zoraida Ábalos, no es ya un hecho que se debería investigar. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que aquí debemos de partir de una idea fundamental, Karina, y es el hecho de que así uno sea un funcionario público, por ejemplo, miembro de la Junta Nacional de Justicia, eso no implica de que ya de por sí se anulen sus derechos, como por ejemplo la libertad de expresión. Y ni qué decirlo ya en el ámbito institucional, es decir, la propia Junta Nacional de Justicia como institución tiene también la posibilidad de pronunciarse respecto a diversos aspectos que estén sucediendo en el marco de la actuación incluso congresal. De hecho, en muchas ocasiones el propio Congreso de la República ha emitido sendos comunicados respecto a la intervención o actuación de otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o incluso algunas otras instituciones que tienen que ver con el quehacer legislativo. Entonces, aquí yo tengo una pregunta para que no se me vaya, por favor. El Congreso de la República ¿no se supone que también fiscaliza? ¿Es inherente esta actuación de parte del Congreso de la República y ellos sí están calificados para hacer esto? Más bien la Junta es totalmente distinta porque la Junta está, que digamos su capacidad de acción está precisamente en fiscalizar y seguir el comportamiento de los jueces y fiscales, y la inhabilitación era contra una fiscal. ¿Por qué tuvo que meter sus narices allí? Por supuesto, lo que tú dices es muy cierto, Karina. Primero debemos de partir de delimitar cuáles son las competencias de cada entidad del Estado. Por ejemplo, la competencia vinculada al Poder Legislativo es en efecto también la de fiscalizar la labor que ejercen otros funcionarios públicos, y además de que constitucionalmente se encuentra establecida esta labor y la facultad que tienen de eventualmente poder destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y como contraparte, también la Junta Nacional de Justicia, dentro de sus propias competencias, está el de elegir, sancionar, destituir también a los miembros que conforman el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que, como tú dices, debieran de circunscribirse a esa actuación competencial propia que les es inherente a través de la Constitución. Sin embargo, Karina, ello no obsta para que precisamente en defensa de un discurrir constitucional pueda en ocasiones la Junta Nacional de Justicia invocar, porque eso es lo que ha hecho, invocar al Congreso de la República para que reflexione sobre una decisión que iba a abordar en torno a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La intromisión, porque ese es el término que han usado para poder realizar una investigación respecto a este aspecto, implica una conducta adicional, es decir, contactarse con los miembros del Poder Legislativo, tratar de influenciar en una determinada decisión. La intromisión es un término que en su contenido, Karina, implica más allá de ejercer únicamente un aspecto de la libertad de expresión y también del velar porque las instituciones públicas, en este caso también el Congreso de la República, puedan velar ellos mismos por el discurrir constitucional y la protección, y que las investigaciones, por ejemplo, porque también hay que tener en cuenta que el Congreso realizó una investigación en contra de Zoraida Ábalos, se den dentro de los marcos constitucionales. Hace un momento el colega Lucas Gersi mencionó de que tiene que haber un debido proceso, pero si ya nosotros partimos de esta investigación que está realizando el Congreso de la República en contra de los miembros de la Junta, partimos de un término que ya no necesariamente resguarda ese debido proceso, que es la investigación sumarísima. No puede uno tener un debido proceso en una investigación que puede durar 2 semanas. Tiene que haber, por ejemplo, la presentación de elementos de descargo, testimonios que uno pueda proponer para evidenciar, por ejemplo, de que no ha habido ninguna intromisión en este caso específico que estamos comentando, entre otros actos de defensa que son propios dentro de una investigación, así sea
que realice esa investigación el Congreso de la República. Así es que yo creo que ante la falta de un correlato normativo específico de cómo se debe llevar la investigación, por ejemplo, en este tipo de investigaciones en contra de los miembros de la Junta, no implica de que esas investigaciones tienen que ser arbitrarias hasta que encontremos o se publique alguna norma de cómo esta debe de discurrir, sino que ya uno tiene que recurrir precisamente a los principios procesales básicos que resguarden un derecho a la defensa. Y eso implica, por ejemplo, de tener un plazo razonable, y que puedan también los investigados tener la oportunidad de proponer algún tipo de acto de investigación propio en el ámbito parlamentario, ni siquiera en otro ámbito estrictamente penal. De acuerdo. Doctor Gersi, lo que saco y rescato y quiero remarcar de lo que dice el doctor Carrión es de que se ha hecho uso de la libertad de expresión porque solamente se ha emitido un pronunciamiento y no se ha interferido, no se ha hecho algo aterrizado para perturbar un proceso. Pero yo recuerdo que, por decir, cuando el presidente AMLO hablaba sobre nuestro país y no hacía más que hablar, eso no es un derecho a la libertad de expresión, era una clara intromisión a nuestra política interna. No podría ser igual, no se equipara, él no hacía nada contra nosotros, pero se estaba metiendo en algo que no le incumbía, que no le importaba. ¿Se puede equiparar o yo estoy totalmente equivocada? A ver, gracias Karina por la pregunta. Yo creo que si bien todos tenemos la libertad de expresión tiene límites. Y cuando uno ejerce función pública, esos límites son más fuertes. Quien se encarga de supervisar la actuación de jueces y fiscales no puede ser defensor mediático ni de jueces ni de fiscales, porque eso demuestra falta de imparcialidad y eso demuestra de repente una parcialización a favor o en contra de algún juez o de algún fiscal. ¿No es cierto? Los jueces no pueden sacar comunicados de los casos que tienen que resolver, los fiscales tampoco. Eso es adelanto de opinión, eso es una falta ética. Y acá la Junta Nacional de Justicia, por lo menos, ha cometido una falta ética, ¿no es cierto? Es decir, la libertad de expresión tiene límites, y en este caso esos límites han sido rotos, ¿no es cierto? El caso de AMLO, por supuesto, ahí también ha habido una falta ética, porque ahí lo que estamos protegiendo es el deber de no intervenir en asuntos internos de otro país, de otro estado, ¿no es cierto? Pero ese ya es un caso distinto que no hay que mezclarlo tanto, pienso yo, con este. Pero acá el tema es, han habido unas denuncias de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia quisieron presionar o pedirle al presidente del Poder Judicial que haga determinadas cosas. Luego está el comunicado que emitieron. Todo eso justifica una investigación. El doctor Carrión dice que no le parece que la investigación sea en 15 días. De repente él quisiera, no sé cuántos días sería apropiado, 30 días, 40 días, 50 días. La verdad es que no hay ningún criterio específico que te diga 14 días está bien, pero 15 está mal, y 17 está bien o 18 está mal. Lo único que nosotros podemos exigir es que se cumpla el mínimo razonable de debido proceso, y yo creo que acá el mínimo razonable de debido proceso se está cumpliendo. Doctor Gersi, quiero interrumpirlo ahí, pero si en los 14 días no logran tomar la declaración de todos y hacer un análisis bien hecho de las declaraciones, van a tener que aumentar el tiempo, ¿no? De ampliar esta investigación, porque no pueden dejar a nadie fuera de dar sus descargos. Claro, a ver, si hay una declaración o un medio de prueba absolutamente indispensable y no les da tiempo para hacerlo, ahí podría haber una ampliación. Además, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia tienen mecanismos para defenderse, ¿eh? Si ellos creen que su derecho al debido proceso no se está respetando, pueden plantear una demanda de amparo. Pueden plantear inclusive un proceso competencial, pueden ir al Tribunal Constitucional y decir: Tribunal Constitucional, paralice usted esta investigación que se está llevando a cabo de mala forma. Es decir, hay un montón de mecanismos para salvaguardar el derecho al debido proceso. Recordemos, Karina, además, cuánto hemos avanzado, ¿eh? Cuando se destituyó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2018, no hubo ni siquiera investigación. En el acto prácticamente los sacaron. Ahora
hay una investigación. Y es un supuesto, digamos, similar donde se quiere aplicar el mismo artículo de la Constitución. Es decir, vamos construyendo institucionalidad constitucional. Claro, pero lo que pasa, doctor Guerci, lo que pasa es que lo otro era tan tangible, lo escuchamos todos, los vimos todos, era de verdad abrir el desagüe y salieron sapos y culebras. Y aquí claro, pero no eso no es significa igual. que no haya que respetar el procedimiento, ¿no? Yo estoy hablándote del procedimiento, Karina. Muy bien, pero ¿por qué, si el procedimiento está tan bien, por qué han tirado el grito al cielo los representantes de la ONU? Eso es precisamente lo que estamos preguntándonos todos los peruanos, ¿no es cierto? Que cuando han habido realmente riesgos, amenazas grandes al Estado de Derecho, cuando salía el Premier a amenazar con ríos de sangre y el gobierno decía que había que cerrar el Tribunal Constitucional y el Congreso y todas las entidades del Estado, no decía nada la ONU, y ahora acá la ONU sí intervino. Es decir, es algo que no es muy imparcial, es un poco extraño, y por eso es que la Cancillería ha hecho muy bien jalándole las orejas a este representante de Naciones Unidas que habla de un asunto interno en el Perú sin la debida justificación. Lo que ocurre acá es que está ocurriendo un proceso de fiscalización regular conforme a la Constitución. Y hay un grupo que no le conviene, que no le parece, que ha saltado hasta el techo gritando golpe de Estado, y no hay golpe de Estado. La democracia requiere una última pregunta antes de pasar al doctor Carrión. Pero ¿se puede hacer lo que decía el doctor Carrión, hacer un proceso para todos sin individualizar? No, a ver, Karina, la investigación es algo que va a intentar esclarecer hechos, pero siempre este tipo de responsabilidades son individuales, ¿no es cierto? El Congreso de la República, al momento de votar, de todas maneras tiene que ser una votación individual. Y la Comisión de Justicia, al momento de emitir un informe que individualice, suponemos, responsabilidades, también lo tiene que hacer de manera individual. Si hubiese una votación colectiva, yo ahí sí creo que habría una vulneración, digamos, arbitraria, flagrante del debido proceso. Entonces, en ese punto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carrión, la responsabilidad siempre tiene que individualizarse. Doctor Carrión, si es un proceso que está amparado en la Constitución, pero me queda claro que a usted le parece excesivo, ¿cree que sí está bien el pronunciamiento de los representantes de la ONU? Bueno, es que tenemos que también tener en cuenta, Karina, que en ocasiones los pronunciamientos de instituciones tan prestigiosas como la ONU pueden favorecer un interés y en ocasiones no, pero eso no desprestigia el pronunciamiento de advertir alguna irregularidad que se esté cometiendo dentro de los ámbitos de los poderes del Estado. Y yo creo que ese pronunciamiento es oportuno. Sin embargo, también debemos de señalar, al menos en el ámbito del procedimiento propio de la investigación, que la ONU también tiene la posibilidad de advertir antes de que se produzca ya la propia lesión al derecho de las personas que vienen siendo investigadas como funcionarios públicos, de que las instituciones que llevan adelante la investigación, como en este caso el Congreso de la República, lo hagan dentro del marco constitucional que exige precisamente nuestro procedimiento interno. Sería una intromisión clara de la ONU, por ejemplo, señalar de que ellos no han cometido ninguna infracción constitucional y no hay ninguna causa grave para proceder a sancionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo único que hacen es invocar a que se lleven dentro de los parámetros regulares. Y hay otro tema importante, Karina, que tú también acabas de comentar, y es el tema de la individualización de las responsabilidades. En eso coincidimos naturalmente con mi colega Guerci, pero también habría que señalar algo, que ya desde el inicio de la propia investigación parlamentaria se debe de individualizar los cargos que versan sobre cada uno de ellos, porque solamente así permitirá que cada uno de manera individual ejerza precisamente su derecho de defensa, y no al final, no solamente en la votación final, porque una garantía del derecho al debido proceso es precisamente que cada uno tenga la oportunidad de conocer los cargos específicos que les están formulando a cada uno de ellos y que en relación a esos cargos
puedan ellos aportar también sus elementos de prueba, señalar por qué en este caso, por ejemplo, no hay una causa grave respecto a cada uno de ellos. Y yo creo que es importante señalar que eso es parte precisamente del debido proceso. Veamos cómo finalmente se va a llevar adelante esta investigación, pero ya solo para culminar esta intervención, en el caso de la intromisión ante el Poder Judicial o ante el presidente del Poder Judicial, el propio presidente del Poder Judicial ha señalado de que esto no fue así. Ya ha salido a declarar también Elvia Barrios, que fue la expresidenta del Poder Judicial. ¿En dónde ha declarado Arévalo? Porque a él, yo no lo he escuchado, pero sí a Elvia Barrios en una entrevista. Sí, y a propósito de esto, les quiero plantear a los dos la siguiente pregunta. Empezando por el doctor Carrión, porque él ha tocado el tema. La Junta Nacional de Justicia nos ha servido para mejorar el sistema de justicia, nos ha servido para tener mejores jueces y mejores fiscales, y además, en un acápite aparte, esta Junta Nacional de Justicia se ha demorado la vida completa. Yo en el 2017 hice un reportaje que se llamaba Trabajos Supremos, y lo voy a repetir 10.000 veces porque era la época que reventó el escándalo de los hermanitos, donde todos escuchamos cómo se pedían favores, cómo se malutilizaba la justicia. Y prácticamente yo tuve a los hermanitos en vivo y en directo. El hijo de Pablo Sánchez me dijo, mi API me consiguió una chamba en el Jurado Nacional de Elecciones. Y el reportaje se hizo como los jueces supremos tenían como su chacra el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí les conseguían trabajo. Elvia Barrios tenía al esposo. El actual presidente del Poder Judicial tenía al hermano. Y no se podía. Entonces miren estos dos personajes que ahora son los que tienen que declarar, sí, yo no he presionado, yo no me he sentido presionado, favor con favor se paga, yo no sé, pero yo sospecho de todo porque yo soy periodista, ¿no? Entonces, miren todo el tiempo que ha pasado y a ver cómo los han castigado. Elvia Barrios dijo, yo estaba casada pero no sé nada. Yo no sabía nada que estaba mi esposo cobrando allí. El señor Arévalo entró al Poder Judicial teniendo pendiente un proceso de destitución en la Junta Nacional de Justicia por lo de su hermano. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Hay que sacar la cuenta de cuántos años han pasado. Esa es la Junta Nacional de Justicia de la que estamos hablando. Algunas veces Karina, es bien dulce con algunos y es bien dura con otros o aparenta ser dura con otros. Entonces, señor Carrión, ¿ha cambiado? Sí. ¿Sirve para algo o es que para algunas veces sirve y para otras veces no hay ni siquiera un ¿qué hiciste mal? Sí, yo creo que aquí hay que contextualizar lo que tú precisamente has señalado, Karina, y créeme que he leído muy atentamente tus informes que tú en su oportunidad has emitido. De hecho, yo he sido muy crítico con la no investigación o la investigación que han seguido en contra del ex fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Por menos motivos han destituido a jueces y a fiscales, Karina. Y el hecho de que no lo hagan con una persona, un ex fiscal de la nación, que haya influenciado para que obtenga su hijo un trabajo dentro del poder de un poder del Estado, implica naturalmente una falta grave, y eso tuvo que haber desembocado en una destitución, y ahora lo vemos aún ejerciendo el puesto de fiscal supremo, así como los demás casos que tú has mencionado. Todos eran supremos. La Junta Nacional de Justicia, lamentablemente, tiene diversos parámetros de medida. En algunas ocasiones aplica este código de Bangalore, en las cuales pues enrostran la Biblia para destituir a funcionarios públicos, y en otras son especialmente laxos para poder únicamente suspender por 15 días, por 30 días, cuando realmente las causas de esa investigación debieron ameritar la destitución del juez o del fiscal. Yo no defiendo esta Junta Nacional de Justicia porque tiene muchísimos errores, muchos defectos, sobre todo a la hora de valorar
cuándo se comete una infracción grave y cuándo no, y cuándo realmente se debe destituir al funcionario público. Pero eso, en la investigación que ahora sigue adelante el Congreso de la República, no es objeto precisamente de la indagación. Estoy de acuerdo. Objeto de la indagación, digamos, es un ámbito institucional en el cual, por ejemplo, no se está valorando exactamente cuál es el indicio inicial para poder seguir una investigación en contra de los miembros de la Junta. Pero sí hay que hacer una evaluación, Karina, como tú la has hecho hace un momento. Yo estoy completamente de acuerdo con que hay demasiados defectos e irregularidades en la actuación de los miembros de la Junta. A mí sí me parece, por ejemplo, irregular, Karina, el hecho de que una miembro de la Junta Nacional de Justicia, a pesar de que ya ha cumplido el tiempo de jubilación, siga trabajando en la propia Junta Nacional de Justicia. Y si se trata, por ejemplo, de iniciar una indagación, pues que sea contra esta miembro de la Junta Nacional de Justicia, porque todos los funcionarios públicos se jubilan, así hayan sido nombrados un mes antes de la edad de jubilación. Tiene ese mes solamente que cumplir la función pública y luego irse a su casa, Karina. ¿Por qué los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en este caso estamos hablando solo de una persona, tiene corona de poder seguir más allá de lo que la ley exige para la jubilación? Interpretación auténtica. Pero eso, Karina, significa individualizar responsabilidades. No irse en contra de todo el sistema de la Junta Nacional de Justicia, sino señalar quién exactamente está transgrediendo la ley. Señor Gersi. A ver, algunos comentarios. Quiero en primer lugar suscribir lo que ha mencionado el doctor Carrión sobre el funcionamiento de la Junta. Yo creo que él ha sido muy claro. Algunos temas adicionales. Se ha acusado al Congreso de querer copar, entre comillas, la Junta Nacional de Justicia, como si ellos fuesen a nombrar nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y eso no es verdad, ¿no? Inclusive en el negado supuesto en el cual el Congreso destituye a todos los miembros de la JNJ, hay suplentes. No es que se nombrarían nuevos, sino que entrarían los suplentes que ya se sabe quiénes son con nombre y apellido, ¿no? Es un primer tema. Otro tema, el doctor Carrión, yo creo que en este tema tiene un chip demasiado penal, ¿no es cierto? Cuando un fiscal ya te va a acusar, te precisa cuáles son los cargos, ¿no es cierto? Pero en la etapa inicial, la investigación es un poco más informal, ¿no es cierto? En una etapa muy preliminar no hay de repente un cargo ya muy específico, porque de lo contrario no podría haber investigación. Y en el ámbito parlamentario, que necesariamente es más flexible, más informal que el ámbito penal, uno puede pedir desde el inicio que ya haya una imputación específica contra cada uno, especialmente cuando la lógica de una investigación no es ir de frente a cortar cabezas y a señalar, sino más una lógica de fiscalización, de averiguar qué fue lo que ocurrió. Entonces, en un inicio no se puede exigir el grado de precisión que corresponde para el final, ¿no es cierto? Otra reflexión, y con esto termino, cuando se creó la Junta Nacional de Justicia, a todos los peruanos nos vendieron una gran reforma. A todos los peruanos nos dijeron que el Consejo Nacional de la Magistratura era una cloaca y que la nueva Junta Nacional de Justicia iba a ser algo angelical, algo muy bueno, algo muy distinto. Yo creo que más allá del cambio del nombre y pequeños cambios en el mecanismo de elección y del cambio de las personas, finalmente la Junta Nacional de Justicia es casi lo mismo al Consejo Nacional de la Magistratura. De repente los doctores que están ahora son mejores que el doctor Rock. Puede ser que sean mejores que el doctor Rock o que el doctor Aguila. Puede ser que no lo sean. Pero finalmente, a nivel de institucionalidad, no hemos tenido el gran cambio que se prometió. Y la elección de la Junta, de repente, no es de la mejor manera, porque es un concurso público que lo maneja una comisión que de repente no opera con la mejor transparencia, ¿no? ¿Quiénes participan? Colegios profesionales, universidades públicas, universidades privadas, los mismos jueces, los mismos fiscales. De repente no es el mejor sistema. Habría que ver cómo se transparenta más ese sistema. Y el último tema, hay que reconocer también, ¿no?, que el nombramiento de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia se produjo en un proceso que fue un poco caótico, donde hubo una primera convocatoria, donde ganaron el examen de conocimiento ciertas personas y después por diferentes motivos a esas personas no los nombraron, ¿no es cierto? A uno porque dijeron que tenía un proceso penal, pese a que era una cosa muy antigua,
a otro porque tenía unos tweets donde criticaba a ciertos personajes públicos, criticaba a José Domingo Pérez, criticó al Partido Morado, por eso no lo nombraron, no lo seleccionaron. Y se hizo un segundo concurso donde aparecieron otros personajes que en el primer concurso inclusive habían sido descalificados. Entonces no es que el proceso para nombrar a la Junta Nacional de Justicia haya sido ejemplar, ¿no? Más bien fue un proceso con muchas dificultades, con muchos problemas, y habría que ver que el siguiente proceso, que toca de todas maneras el año 2024, sea más transparente para poder tener una mejor Junta Nacional de Justicia. Muchas y en eso gracias. Yo creo que todos A debemos los estar de acuerdo, ¿no? Muchas gracias a los dos porque hemos sacado nosotros varias enseñanzas de aquí de dos abogados que ven la perspectiva del derecho de diferente manera, desde el lado penal, desde el lado constitucional. Y nosotros, muchas gracias por estar aquí en Exitosa, y nosotros lo podemos resumir de la siguiente manera, es decir, el Congreso sí puede investigar a la Junta Nacional de Justicia, no se está cometiendo ningún golpe, ninguna ruptura constitucional. El hecho es que tiene que seguir el debido proceso. El debido proceso quiere decir que todos estén allí para dar sus descargos. Si se necesita tiempo, se ampliará, porque todos tienen derecho a la defensa. La Junta Nacional de Justicia tiene mucho que desear, ha dejado mucho que desear en su accionar. La justicia no ha cambiado mucho, miden con doble vara, está clarísimo, y ojalá que en el 2024, cuando toque elegir nuevamente, se elija a mejores personas, porque de ellos depende la justicia de nuestro país. De ellos depende, pues, de que no suelten, pues, a los amigos del maldito Cris. De ellos depende que las cosas sean más rápidas, más justas en nuestro Perú, que eso es lo que se necesita. Que se siga el debido proceso, que tengan que salir los que salen si es que han cometido alguna irregularidad, y bueno, que no les den besitos a algunos y les den con palo a otros.